Bueno, buenos días y bienvenidos a este nuevo desayuno de Foro Competencia. Es el desayuno número 160 y tenemos hoy una invitada de lujo que es Cani Fernández, que todos ustedes la conocen, por eso tenemos la convocatoria que tenemos hoy. Pero de todas maneras, merece aclarar que, digamos, que es una persona que, digamos, que es, además de una gran persona, una gran profesional, es actualmente la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España, primera mujer en ser autoridad de defensa de defensa de la competencia en España. También había sido primera mujer en ser nombrada chair de la Antitrust Committee de la International Bar Association. Y es el tema que va a hablar hoy sobre competencia y regulación. De hecho, no sé si es la única autoridad que, digamos, en el mundo que tiene a su cargo tanto temas de competencia como de regulación. Digamos, no es poco el desafío, pero si no es la única, digamos, es de los pocos que, digamos, que tienen a cargo semejante desafío diario de lidiar con el tema de competencia y regulación las 24 horas. Así que, Cani, te agradezco enormemente el hecho de que aceptes la invitación para hablar y te dejo la palabra. Pues muchísimas gracias, Julián. La verdad es que es un placer estar con vosotros. Hay muchas caras conocidas, tanto a este lado como al otro del Atlántico. Esteban, Luis, buenos días. En fin, gracias a todos por estar aquí. La verdad es que me hace mucha ilusión volver a Foro Competencia. La última vez que estuve en Foro Competencia fue personalmente, hace muchísimos años, Julián se acordará, y la verdad es que fue un placer. Eran otros tiempos, la verdad es que el calor humano y la gran hospitalidad con la que en aquella ocasión me recibisteis la siento igual en estos momentos, aunque sea a distancia. Así que encantada de participar en este desayuno virtual de Foro Competencia. Hoy voy a hacer unas cuantas reflexiones en torno a las relaciones entre competencia y regulación, fundamentalmente al hilo del diseño institucional de la institución que presido. Es un modelo que, como sabéis, surge en el 2013, después de un gran debate. Es un modelo que la mayor parte de los especialistas de competencia en su momento no apoyábamos, porque nos parecía que muchas de las eficiencias que se suponía que iban a generar pues, no se veían claras. Pero es un modelo que lleva funcionando pues, desde su creación, desde el 2013, modelo en el que, bueno, con el que yo me encuentro cuando tomo posesión, cuando tengo el honor de tomar posesión de este cargo. Y como soy una persona bastante pragmática, pues tengo lo que tengo y tengo que intentar sacar todas las potencialidades y las sinergias que tiene este modelo. Que por cierto tengo que decir que una vez que uno empieza a verles las posibilidades a este modelo son muchas. Hay muchas posibilidades realmente de generación de sinergias. Y yo creo que en beneficio realmente tanto de los consumidores, por supuesto, como también de las empresas que pueden tener quizá una mayor claridad o una mayor previsibilidad en sus comportamientos ex ante y ex post, porque fundamentalmente estamos hablando de eso, ¿no? Es cierto que tanto la regulación eficiente como la propia competencia son dos herramientas que tienen que llevarnos a un mismo objetivo, que los mercados sean en sí mismos competitivos y eficientes y que no tengan fallos de mercado. La regulación intenta precisamente cubrir esos posibles fallos de mercado que puedan existir cuando no hay una posibilidad de competencia más o menos perfecta. Muchas veces la regulación es necesaria. Cuando hay competencia lo más parecido a la competencia perfecta, que ya sabemos que en sí misma tampoco existe, pero lo más parecido a la competencia perfecta, pues el derecho de defensa de la competencia, la política de defensa de la competencia, es probablemente la mejor herramienta. Y en medio tenemos una situación en la cual efectivamente hay una posibilidad de competencia, pero con algunas fallas de mercado que tampoco justifican una intervención regulatoria, porque esas intervenciones tienen también sus consecuencias perniciosas a veces para los mercados. Y precisamente para hacer frente a este
sector o a esta situación intermedia en la que tenemos estamos un poco alejados de la competencia perfecta, pues porque puede haber en algún momento determinado pues un exceso de barreras a la entrada, pero sin llegar a ser barreras que impidan, sino que pues, supongan mayores dificultades, tenemos lo que llamamos promoción de la competencia o advocacy, como se viene a conocer, que lo que intenta de alguna manera es bueno, hacer frente a esas barreras que, sin ser barreras que puedan ser de corrección regulatoria, realmente existen y pueden de alguna forma dificultar una competencia efectiva en los mercados, ¿no? Puede ser una situación, por ejemplo, precisamente de un exceso de regulación, donde ese exceso de regulación sea la que dificulta precisamente una competencia más efectiva, y allí, gracias a la advocacy y a la posibilidad que tiene la CNMC también de impugnar actos de rango inferior a la ley, que puedan también dificultar la competencia efectiva y la unidad de mercado, pues puede también hacer uso de esas herramientas, ¿no? Podemos afirmar que hay esencialmente 3 escenarios en los que vemos la necesidad de regular económicamente todo o parte de un mercado. La presencia de un monopolio natural, los sectores recientemente liberalizados, antiguos monopolios legales, por ejemplo, que pasan a una liberalización. Y por último, la necesidad de asegurar un servicio universal en algunos ámbitos, cuando ese servicio universal debe de tener un precio que no va a compensar de forma efectiva los costes de proporcionarlos. Estos son los 3 ámbitos en los que hay acuerdo en la literatura económica en que la regulación puede ser necesaria, ¿no? En los monopolios naturales, la verdad es que cada vez tenemos menos situaciones de monopolios naturales. Es difícil, ¿no?, encontrar un sector en el que no haya una iniciativa empresarial que quiera hacer alguna prueba de entrada. Nos encontramos mucho más en situaciones en las que una industria de red no replicable comporta en sí misma una situación prácticamente o de essential facility o algo parecido. Y son situaciones en las cuales probablemente hará falta la regulación. Me refiero, por ejemplo, a situaciones en las que hay un gasoducto y no se puede fabricar otro alternativo, hay una red de transporte de electricidad y no es eficiente hacer una alternativa, etcétera, ¿no? Pero suelen ser situaciones en las que esa única empresa es o bien controlada por el Estado o bien regulada por el Estado. Y en aquellos casos en los que esa única empresa originariamente era controlada por el Estado, lo que estamos viendo es que ya se han producido procesos de privatización y lo que tenemos es una regulación de acceso a esas redes que entra dentro de lo que son estos sectores regulados a los que me refiero, ¿no? Cuando tenemos situaciones de antiguos monopolios legales que se privatizan y que pasan a ser empresas totalmente en competencia, tenemos normalmente una situación que durante un cierto tiempo es anómala, porque esas empresas parten de un 100% de cuota de mercado, propiedad de infraestructuras necesarias o esenciales, han sido financiadas por el Estado, con lo cual es muy, muy difícil para los potenciales entrantes competir con ella por los costes a los que deben hacer frente y que ya no tiene esa primera empresa incumbente o dominante. Y porque además, y os doy un ejemplo, pues por ejemplo, el ámbito de las telecomunicaciones, en el momento en el que la primera empresa de telecomunicaciones cavó las zanjas, tendió las líneas, cruzó los edificios, no requirió una licencia, y cuando llega el segundo entrante va a verse enfrentada precisamente ese segundo entrante a todos estos obstáculos. Por lo tanto, esos son casos muy claros de fallas de mercado que no se resuelven por una competencia efectiva, al menos no en el corto plazo, y donde hace falta que haya una intervención para, bueno, pues para equilibrar, para tener un level playing field. Normalmente por la vía de una legislación asimétrica que establece un mayor número de obligaciones para el incumbente
y a medida que esa situación se va viendo cada vez más abierta a la competencia, pues esa legislación asimétrica se va volviendo cada vez más equilibrada. Tenemos un muy buen ejemplo ahora mismo en España. La CNMC acaba de sacar a consulta pública lo que llamamos Mercado 3 en el ámbito de la banda ancha y de la conexión a redes de banda ancha. Hasta ahora, en estos momentos, Telefónica como operador en su momento incumbente tenía una obligación de acceso al NEVA local, es decir, a la interconexión de sus redes en zonas más locales. Se habían establecido una serie de municipios en los cuales Telefónica tenía esa obligación de dar acceso, precisamente porque era titular de redes no replicables en ese momento, que no podían, sin cuyo acceso los demás operadores no podían prestar servicios completos. El tiempo evoluciona, los mercados evolucionan, y ahora lo que hemos hecho es sacar a consulta pública la situación proponiendo una mayor liberalización, en concreto 66 municipios importantes más que pasarían a estar desregulados, donde ya no haría falta obligar a ese incumbente a dar acceso. Y está en consulta pública, vamos a ver qué es lo que nos dicen los operadores, ¿no? Pero ese es un caso en el cual estamos en esa transición entre una situación de precompetencia absolutamente efectiva y una de competencia más efectiva. El último supuesto en el cual hay acuerdo generalmente en que la regulación es una herramienta eficiente es el supuesto en el que ciertos servicios que se consideran que deben ser universales, es decir, que todo el mundo debe poder tener acceso a ellos a un precio asequible, pues no son rentables para un operador económico. Concretamente en determinados segmentos de la población. Podemos pensar en el que tenga que entregar una carta pues, en Ushuaia, en el último punto, o el que tenga que poner una cabina telefónica pues en mitad del Perito Moreno, ¿no? Situaciones en las que uno al final, por mucho que intente, y Perito Moreno aún quizá por el turismo, pero imaginaos una situación en la que ni siquiera hay turismo, ¿no? Es prácticamente inviable que un operador económico quiera llevar a cabo esa actuación, a no ser que se le compense adecuadamente. Es la compensación de la Universal Service Obligation o de la obligación de servicio universal, y allí la regulación lo que tiene que garantizar es que esas condiciones de compensación no estén orientadas a costes y no vayan más allá de lo imprescindible. Os pongo un ejemplo para que veáis, por ejemplo, en este punto concreto, la Universal Service Obligation, o la obligación que tenemos de dotar de servicios postales o servicios de telecomunicaciones o servicios de cualquier otro, normalmente industrias de red. Cómo la regulación en estos supuestos está visando objetivos que son complementarios pero no idénticos a los de la competencia. En un supuesto de orientación a costes de, por ejemplo, la obligación de servicio universal en telecomunicaciones o en servicios postales, el regulador va a estar fijándose fundamentalmente en que esa orientación a costes sea tal que el servicio pueda prestarse adecuadamente y no vaya más allá, sea exactamente la necesaria para prestar ese servicio, mientras que desde un punto de vista de competencia estaremos viendo no tanto que la calidad del servicio sea la adecuada de acuerdo con ese importe que recibe, sino que no haya un exceso en ese coste que pueda suponer una distorsión de competencia y pueda ser utilizado por ese operador, por ejemplo, para financiar de forma cruzada otras operaciones que sí estarían totalmente en competencia. Son objetivos diferentes, pero que ambos en el fondo confluyen en que el mercado funcione de manera eficiente y efectiva, ¿no? En sectores en libre competencia, bueno, nos acercamos ya a la situación prácticamente de competencia perfecta, o al menos no hay fallos de mercado de tal naturaleza que requieran intervenir en esa competencia mediante adopción de normas
que impidan a las empresas competir de forma efectiva. Se trata aquí fundamentalmente de vigilar que las reglas del juego haya un fair play y que ese nivel de competencia se mantenga de forma efectiva. Es obviamente una actividad ex post. Estamos verificando los comportamientos que llevan a cabo las empresas, con la única excepción obviamente del control de concentraciones, que es un análisis prospectivo, como todos sabemos, pero en realidad cuando hablamos de defensa de la competencia, lo que estamos es verificando cuál es la actuación de los operadores en el mercado actual o previsiblemente. En medio tenemos, como os comentaba, un tercer animal que se llama promoción de la competencia o advocacy, que nos sirve cuando detectamos que en un mercado en el que no hay fallos que requieran regulación, sí que hay condiciones de competencia que pueden ser mejorables, no ya por la acción de los operadores, sino por la corrección de algunas de las actuaciones precisamente de la propia administración, ¿no? En esta actividad lo que nosotros hacemos es elaborar estudios para mejorar las condiciones de competencia en los distintos mercados, realizar recomendaciones no vinculantes al sector público para que cuando aprueba determinadas normativas elija siempre aquella que tenga menos efectos restrictivos de la competencia o remueva aquellos que claramente se pueden producir. Vigilamos que las normativas adoptadas a todos los niveles de la administración, concretamente la administración más bien local y regional, no fragmente el mercado nacional, y tenemos la capacidad incluso de recurrir ante los tribunales precisamente esas normativas, y creo que todos conoceréis la labor que la CNMC ha desarrollado, por ejemplo, en el ámbito de las VTC o de las licencias de conducción de otros conductores que no son los taxistas, los Cabify, Uber, etcétera, como hemos recurrido ordenanzas municipales del taxi que protegían fundamentalmente o que incluían restricciones para que, por ejemplo, pues una VTC pueda responder de forma inmediata a una llamada de un cliente y no tener, por ejemplo, un periodo de espera de más de 30 minutos, como algunos de los municipios estaban intentando adoptar para proteger a sus propias licencias del taxi, ¿no? Ese es el tertium genus, el elemento intermedio, pero incluso sin tener en este menú de 3 que hacer ubicaciones específicas de las labores de cada uno, a mí me gustaría ahora dedicarme a ver qué margen de complementariedades y de sinergias hay fundamentalmente entre regulación y competencia. Me olvido por un momento de la promoción, porque si la promoción de la competencia funciona bien, en realidad lo que vamos es acabar encontrándonos en una situación de competencia pura y dura. Por lo tanto, vamos a dedicar un momento a hablar de las sinergias entre competencia y regulación. Primer elemento que tengo que decir es que en cualquier modelo institucional elegido por las autoridades, sea modelo independiente, integrado, coordinado, etcétera, lo que en todo caso hay es esa necesidad de que funcionen de forma suficientemente engrasada, suficientemente coordinada. Las actividades de defensa de la competencia y las actividades de regulación sectorial no son más que dos objetivos distintos para un fin común, se solapan en muchos de los ámbitos y aunque, como se explicaba antes, en realidad respondan a objetivos que pueden ser complementarios en ocasiones o tratan de verificar aspectos que no son idénticos, la realidad es que ese solapamiento no puede ser un solapamiento que vaya en contra del objetivo común, que es tener mercados suficientemente competitivos, eficientes, donde la innovación no se vea frenada y donde los consumidores, en definitiva, puedan gozar de los beneficios de la competencia efectiva, ¿no? Los solapamientos, además, van a ser cada vez más intensos a medida que avanzamos en la transformación tecnológica, la digitalización de la economía, la transición energética. Vamos a estar viendo cómo la regulación de toda esa transformación tecnológica nos va a obligar a tener situaciones de regulación
por poner un ejemplo, privacy en el ámbito digital, que es un tema que desde el punto de vista de la competencia no estamos pudiendo atacar adecuadamente. Nos llega un reglamento de protección de datos que resulta que acaba pudiendo ser utilizado por las Big Tech que ya están presentes en el mercado como una protección suya, por ejemplo, para no dar acceso a datos que necesitan otros nuevos entrantes. Tiene un aspecto muy claro de competencia, pero que viene precisamente ligado a la regulación. Con lo cual, tenemos que tener una mente abierta y tenemos que ver cómo integrar precisamente ese aspecto de regulación necesario en los mercados digitales que van a ser la norma en prácticamente todas las actividades de la economía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esa coordinación funcione de alguna forma? Bueno, hay situaciones más intensas que otras. Cuando en España no teníamos un organismo integrado, se funcionaba por la vía de pedir un informe cada vez que había un ámbito de competencia que pudiera tocar un ámbito de regulación sectorial. Era obligatorio pedir un informe, que era preceptivo pero no vinculante, por ejemplo, en operaciones de concentración antes de adoptar una decisión. O en otros mecanismos en los cuales se incidían uno y otro organismo, ¿no? Desde que estamos integrados, y por responder a la pregunta que antes hacía Julián, en realidad solo hay 3 similares a la estructura que tiene la CNMC, solo hay 3 organismos que yo conozca en el mundo y los 3 están en Europa. Uno es Holanda, el otro es Alemania y el tercero es España. Si bien Alemania tiene alguna especialidad, porque aunque es un organismo integrado, tiene todos los reguladores en una sede y el regulador de la autoridad de competencia del Bundeskartellamt en otra, pero sí que en realidad forman parte de la misma autoridad. Luego hay otros modelos que agrupan a los reguladores entre sí. Y bueno, ellos tienen también una visión muy común, cada vez más común, y esto se ve en los foros internacionales, fundamentalmente en los europeos, como las autoridades que son regulatorias con un sombrero común acaban viendo que los problemas son siempre los mismos: efectos de red, la posibilidad de cierre o los accesos, en fin. En el fondo eso es lo que nos dice es que la tipología, con independencia del sector, viene a ser la misma, ¿no? En nuestro caso, precisamente porque tenemos esa percepción de lo que son los problemas de accesos a las redes, por ejemplo, en los mercados regulados, y los problemas que eso genera desde el ámbito de la competencia, una de las sinergias más claras que tenemos es en cualquier mercado en el que tienes una red, el regulador sectorial tiene que estar vigilante para poder proporcionar acceso a esa red de forma eficiente. Nosotros hacemos eso y además procuramos evitar que se produzcan situaciones de abuso de posición dominante por parte de aquel que está integrado verticalmente entre la red y el que tiene que acceder, por ejemplo. Eso es un plus que no verifica el regulador verifica que el acceso se haga por la vía eficiente de momentos máximos de utilización de la red, por ejemplo, que no se produzcan situaciones pues, de colapso o que sea factible el dar acceso de forma prioritaria según se haya podido solicitar, pero en nuestro caso además verificamos ese plus, ¿no? Que lo que llamamos el interlocutor único de nudo, que es el que tiene que proporcionarle a la red eléctrica pues la asignación de esos accesos, no lleve a cabo además un posible abuso de posición de dominio porque esté integrado verticalmente entre los distribuidores y los que pueden ser generadores, ¿no? Estos son ejemplos de los primeros, bueno, desde el 2013-14 que empieza este organismo a funcionar de forma única. Las unidades técnicas dentro de la CNMC, la Dirección de Competencia, Promoción de la Competencia, funcionan de forma absolutamente coherente con otras unidades de la Casa, como pueden ser la Dirección de Energía o de Telecomunicaciones o de Servicios Ferroviarios y Postal. El funcionamiento que prevé la Ley de Creación es la existencia de informes cruzados preceptivos, de forma que cada vez que haya una actuación en el ámbito regulatorio que tenga componente de competencia, la sala que tiene que analizar, la sala de supervisión regulatoria que tiene que analizar
esa decisión no lo hará hasta que no haya obtenido el posicionamiento de competencia, y en los supuestos en que en el ámbito de la competencia haya aspectos regulatorios, el informe cruzado funcionará en sentido inverso. Además de esto, desde que tomé posesión del cargo, hemos estado dándole un mayor protagonismo al pleno de la institución, que reúne a las dos salas, regulación y competencia, en todos aquellos asuntos en los cuales haya una mínima componente de competencia o cualquier sector regulado, en los informes de propuesta normativa, que es otra cosa que hacemos dentro de Advocacy, cada vez que se nos solicita un informe de propuesta normativa. Por ejemplo, estamos ahora haciendo nuestro informe de propuesta normativa sobre el proyecto de ley de comunicación audiovisual, que va a transponer una directiva, y el de la Ley General de Telecomunicaciones en el mismo sentido. Pues estos son competencias del Pleno, y es el Pleno, visión competencia, visión regulación, el que opina de estos proyectos normativos de forma conjunta. Experiencias de éxito que hemos tenido, pues fundamentalmente en control de concentraciones. Ha habido, pues todas aquellas en el ámbito de las telecomunicaciones han gozado del complemento de la visión de regulador y autoridad de competencia. Tenemos mucha más información para poder prever qué puede pasar en un futuro en una operación de concentración. Nos ocurre en la energía, nos ocurre en las telecomunicaciones, el sector postal y cualquier otro sector ferroviario, en fin. No solo en los sancionadores nos pasa exactamente igual. Cuando hay un sancionador de energía por un incumplimiento en un momento determinado de la normativa propiamente regulatoria, se puede añadir algún problema adicional de competencia, como en el ejemplo de los interlocutores únicos de nudo que os explicaba antes. Pero hay otros aspectos en los que creemos que las sinergias que puede generar el organismo están muy de actualidad. Conoceréis todas las consultas públicas que ha llevado a cabo la Comisión Europea, tanto en relación con el New Competition Tool como con la Digital Service Act, que al final parece que va a ser una Digital Markets Act, es decir, que solo se va a detener en posibles nuevos mecanismos para el mercado digital y no de manera horizontal, como en un principio parecía. Y lo que está en cuestión es si tenemos que regular desde la óptica de competencia o desde una óptica intermedia de advocacy, mucho más los mercados digitales. Pues bien, aquí desde este organismo hemos emitido una posición común que lo que ha hecho es, en un grupo transversal de trabajo, intentar ver desde una perspectiva regulatoria y de competencia si las herramientas propuestas por la Comisión tenían o no tenían sentido, tenían en estos momentos además necesidad, etcétera. Y bueno, nuestro position paper está en nuestra web, podéis acceder a él, pero básicamente lo que viene a decir es que en primer lugar hay que identificar los gaps de la regulación, porque entendemos que las herramientas de competencia vienen funcionando razonablemente bien y que una sobreregulación puede tener un efecto de desinversión o de retraso o de enfriamiento de las inversiones, y que por lo tanto hace falta identificar muy bien cuáles son esos gaps regulatorios antes de avanzar con ello, y después lo que sí que hacemos es una serie de reflexiones de orden más institucional, ¿no? Pero fundamentalmente empezamos por la identificación, que es lo que hace en definitiva un regulador eficiente, la identificación de cuáles son precisamente esos agujeros legales que no somos capaces entre todos de controlar, ¿no? Lo mismo podría decirse con el segundo de los hot topics de la Comisión Europea en estos momentos, que es el Green Deal, el European Green Deal, hasta qué punto sustainability tiene que ser o no uno de los elementos que el derecho o la política de competencia tenga que tomar en cuenta, ¿no? Si la transición energética es o no un objetivo que deba de ser exencionado o tenido en cuenta de forma positiva a la hora de hacer un análisis de eficiencias, por ejemplo. Sabéis que en Europa las eficiencias se tienen que dirigir al mismo grupo de consumidores hacia los que se dirige la restricción de competencia que se analiza. Por lo tanto, eficiencias de carácter general, como pueden ser las para el medio ambiente, para nuestros hijos y nietos, es difícil considerar que vayan exactamente al mismo grupo de consumidores. El debate está en estos momentos en plena efervescencia, porque el objetivo de la transición energética es un objetivo que sin duda va a marcar la próxima década de la actuación regulatoria de la Comisión Europea, sostenibilidad en general, no solamente en energía, social, de otro tipo, pero concretamente la energética.
Pues bien, nosotros también hemos emitido una respuesta a la comisión que también vamos a hacer pública en breve, la colgaremos en nuestra web, donde tenemos en cuenta todos los aspectos, tanto los de los energéticos, con la innovación que se requiere precisamente para integrar las energías renovables, y la parte de competencia que consideramos que podría ser una herramienta, pero los límites que se plantea precisamente para poderlo poner en funcionamiento. No me quiero detener más, creo que para poderos dar la posibilidad de un debate que sea suficientemente enriquecedor, pues me callo y os cedo ahora a vosotros la palabra para las preguntas que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Cani. Me queda abierto entonces el micrófono para la primera pregunta o comentario. Sí, Esteban. Hola, Cani. Bueno, saludarte a distancia, felicitarte que no lo he visto personalmente, todo lo que están haciendo. Creo que tenía muchas preguntas que las contestaste todas en tu exposición, creo que barriste casi todos los temas, pero aprovecho que estos son justo regulación y competencia, son temas que siempre trabajé y me interesa mucho, me parece fascinante la experiencia que tienen en España. Y mencionando lo que vos comentabas de lo que está haciendo Europa respecto de si crear nuevas herramientas de competencia o crear nuevas herramientas regulatorias, que de alguna manera el diseño español quizás adelantó en esa alternativa. ¿Cómo están viendo lo que ha sugerido, por lo menos en otras autoridades como la inglesa, y bueno, y alguna de las hipótesis que se plantean para Europa de tener una unidad específica sobre mercados o servicios digitales, plataformas digitales? Y la otra cosa, ya aprovecho y hago dos de una, es, yo creo que es muy interesante el enfoque que diste a los temas de regulación y competencia, con esa visión de buscarle los objetivos y los fines comunes. Y esta pregunta va depende, o sea, más allá del diseño institucional, depende de cómo se enfoque desde la dirección de un organismo de este tipo la posibilidad de buscar justamente esas orientaciones comunes y de que, en todo caso, evitar regulaciones donde eso puede afectar el resultado en favor de la eficiencia de los consumidores o de la productividad de la economía, porque también podría ser que con otro enfoque se busque un esquema diferente donde, digamos, predominen las soluciones regulatorias. Muchas gracias, Esteban, y encantada de verte. La verdad es que desde Berlín no nos habíamos visto en persona y ahora nos vemos online. Con respecto a la primera pregunta, una unidad especial o específica para mercados digitales. La verdad es que muchos de los problemas que plantean los mercados digitales no son nuevos. Eso creo que lo pensamos todos. No hay mucha diferencia entre los problemas de Essential Facility que podía haber en un momento determinado con los de Gatekeeper que puede haber en el otro. Tenemos que ver qué es al final la definición de Gatekeeper y Gatekeeper para quién, porque no es lo mismo que el Gatekeeper lo sea para mi acceso como consumidor que para el acceso de un potencial vendedor. Pero eso también nos ocurre de alguna manera con situaciones en las que tienes que acceder a una materia prima esencial, ¿no? Lo que sí que es muy distinto en el ámbito digital es la rapidez con que evoluciona todo y, desde luego, la importancia en el manejo de datos, que eso claramente ha multiplicado la necesidad de un control efectivo. Que sea específico para los mercados digitales, a nosotros como autoridad la verdad es que nos ha dejado un poco tristes, porque nosotros teníamos una esperanza y era que uno de los principales agujeros que detectamos, y aquí reconozco que el derecho de la competencia no es suficiente, uno de los principales agujeros que hemos detectado tradicionalmente en nuestro enforcement, que es la colusión tácita, y que es verdad que es más sofisticada y más fácil de hacer en mercados digitales porque los algoritmos son programables y actúan más bien solos, aunque
de nuevo, para las autoridades de competencia la cuestión es quién ha programado el algoritmo y con qué fin, y con eso termina la sofisticación, ¿no?, a la hora de imputar las conductas. Pero es cierto que es más fácil, se hace más automático y más mecánico, pero no deja de ser un problema que tenemos en todos los sectores de la economía. La colusión tácita no está regulada como tal, prohibición, o no lo tenemos previsto en nuestros sistemas jurídicos en Europa. Y teníamos la esperanza de que precisamente se abordara este problema cuando estábamos hablando todavía en un estadio previo, cuando estábamos hablando claramente del New Competition Tool, o sea, cuando todavía no era solo mercados digitales, ¿no? Esto se ha caído desgraciadamente en nuestra opinión, pero bueno. ¿Hay algunas características de los mercados digitales que justifican que se haya centrado la cuestión solo en los mercados digitales? Bueno, es innegable que es lo que ha llevado a este debate, precisamente eso, ¿no?, que son los Big Tech, las plataformas, muchos de los problemas de tratamiento de datos, la acumulación de esos datos y su necesidad para refinar algoritmos, el crecimiento exponencial que está teniendo precisamente un grupo muy reducido de compañías que van a ser inalcanzables por otros nuevos entrantes. Todo eso se da con mayor virulencia, desde luego, en los mercados digitales, precisamente por la rapidez en la evolución. Y es normal que, concretamente, el Parlamento Europeo esté insistiendo muchísimo en correr en el ámbito digital por la urgencia del tema, ¿no? Aunque no es una tarea nada fácil. Vamos a ver, parece ser que al final lo que se va a publicar a principios de septiembre ya va a ser un proyecto para su discusión por parte de la Comisión, y se va a basar en el DMA, o sea, literalmente mercados digitales. Eso con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, la verdad es que todo lo que se hace en una institución fundamentalmente lo hacen las personas, y por lo tanto, para que las personas trabajen en la misma dirección, tienen que estar convencidos de que los objetivos son los mismos y que además se deben alcanzar de forma conjunta. Y lo digo porque es muy fácil, si tú eres un regulador tradicional, pensar que lo tuyo es otra cosa distinta, que no tiene nada que ver con la competencia, y los consumidores mucho menos. Tú regulas a las empresas. El consumidor queda ahí, pero tú regulas a las empresas. Cuando tú le añades desde la perspectiva de competencia que el objetivo es el bienestar del consumidor, el regulador se queda así y piensa, no, pero si lo mío es garantizar la seguridad del suministro, pero no para el consumidor, sino en general, como una máxima en sí mismo, garantizar que las redes funcionen, que las inversiones sean lo mejor posible. Claro, yo te digo desde la perspectiva de competencia, sí, pero que sean lo mejor posible quiere decir que sean ajustadas, no hagas una sobreinversión que suponga una barrera de entrada para un tercero, no hagas una inversión y luego descuentes para tu propia gente y suponga un descuento exclusionario. Es decir, nos complementamos bastante, y lo que sirve es para que a la hora de entendernos mutuamente, yo tenga en cuenta tu problema de que tienes que garantizar absolutamente la seguridad y por lo tanto a lo mejor vas a ser mucho más estricto y va a haber menos competencia porque en la punta alta no me caben más y por lo tanto no dejo entrar a más, y yo lo que te digo desde la óptica de competencia es, hombre, digitaliza, que podrás, en lugar de computar analógicamente, pues computa digitalmente, que a lo mejor eso te permite dar más entrada, más cabida en la red y más competencia. Esto se hace cuando hay una discusión sana interna, ¿no? Y estamos fomentando mucho la creación de grupos de trabajo internos dentro de la casa, uno concretamente del que estamos muy orgullosos en el Consejo porque lo hemos impulsado directamente desde arriba, que es uno que se llama Energía e Innovación, donde hay gente de la Dirección de Competencia, de la Dirección de Promoción, de la Dirección de Energía, de la Dirección de Telecomunicaciones también, porque gran parte de ello pasa por digitalización y tal, y donde estamos intentando ver entre todos cuáles son las actuaciones que podemos llevar a cabo para que las inversiones, por ejemplo, en energía sean lo más eficientes posible, lo más procompetitivas posible, que dejen entrada a agregadores, que es una nueva forma de operador que van claramente a introducir competencia en mercados que en España tradicionalmente estaban muy, muy concentrados. Afortunadamente se han ido expandiendo un poco mejor, como los de energía. Dar acceso a nuevos modelos de negocio. Y esto solamente sale cuando el que sabe muy bien cómo funciona la regulación escucha al que tiene ideas nuevas de competencia y le dice, así no, así sí, así quizá. Y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Tenemos a Javier Tapia desde Chile y después Mauricio Grande en Colombia. Hola, Cani.
Hola Javier, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, Te veo bien. Oye, gracias. hemos hablado harto del aspecto institucional un poco y nos hemos enfocado un poco como en las estructuras de los mercados, pero quiero ir un poco a lo sustancial. Han habido casos en el pasado que han sido bien parecidos de regulación y competencia, digamos, sobre todo en el sector telecomunicaciones, con soluciones bien distintas en Europa y Estados Unidos. Estoy pensando en el clásico Deutsche Telekom, Linkline, etcétera. Entonces, con todas estas regulaciones nuevas respecto a mercados digitales, ¿cómo crees tú que va a ser una solución de ese tipo de casos? ¿De cuánta inmunidad va a dar la regulación versus la competencia en un caso de competencia en el futuro con toda esta regulación de mercados digitales? ¿Va a tender a una mayor convergencia? ¿Van a seguir siendo más o menos iguales? ¿Cómo va a ser la relación competencia-regulación sustancialmente en un caso concreto? Pues muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante y añado a tu exposición, porque es un caso en el que España, y está por ahí Helmut Brockelmann, que le he visto y si hace falta luego nos lo cuenta con más detalle, pero la realidad es que España sufrió en sus propias carnes ya una situación en la cual la CMT había dado el ok a una oferta de interconexión de referencia de Telefónica y posteriormente la Comisión Europea indicó que no pasaba el test y que suponía en sí misma un margin squeeze y que desde luego no podía aceptarse, ¿no? Y es verdad que allí teníamos la supranacionalidad de Bruselas para hacer valer la superioridad de los tratados y por lo tanto pues la discusión no se planteó más que en esos términos, a pesar de que la CMT, la antigua CMT, ya integrada en la CNMC, pues no lo aceptó de muy buen grado, porque consideró que, bueno, que si ya se había hecho un análisis ex ante y el regulador había dicho pues que esa era su competencia, y claramente el Tribunal de Justicia clarificó que una cosa es una regulación ex ante y eso no puede excluir en ningún caso una situación de abuso ex post. Precisamente por eso creo yo que la Comisión Europea ha abandonado la idea de tener dos instrumentos, el New Competition Tool y la Digital Service Act, y ahora lo han aunado en uno solo, que es la Digital Markets Act. Vamos a ver cómo funciona. Creo que son muy buenas noticias porque efectivamente se planteaba el problema que tú apuntas, una posibilidad de solapamientos con una incertidumbre jurídica y una inseguridad tremenda para los operadores, y estamos en un ámbito en el cual la innovación es vital, sobre todo para las startups y las nuevas empresas tecnológicas que normalmente cuando surgen tienen muy poco músculo y esa maraña regulatoria puede y frenar una decisión más rápida de innovación, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena noticia que solamente haya una, porque eso clarificará al menos la situación. Tenemos un instrumento que tratará los temas de regulación y de competencia de forma armonizada, con lo cual la solución tendrá que venir por allí. A nivel nuestro interno, tenemos ahora mismo, por ejemplo, un debate sobre test de replicabilidad en el ámbito de las telecomunicaciones versus competencia, y tenemos un grupo de trabajo interno precisamente para ver en qué se pueden diferenciar los tests y cuáles de las diferencias tienen realmente sentido por ser cuestiones o aspectos distintos y cuáles no tienen ningún sentido porque en realidad analizan la misma cosa, e intentar diseñar algo que sea coherente, ¿no? Pero es cierto que se producen situaciones claramente de conflicto en ocasiones y por eso creo que es una buena idea que solo haya un instrumento a nivel de la Unión. Perfecto, gracias. Gracias. Mauricio. Ani, buenos días desde Hola Colombia. Mauricio, ¿qué tal? Un placer volverte a ver. Añorando Madrid, como siempre. Te pregunto lo siguiente, voy a tratar de hacerte 3 preguntas, la que me quieras contestar o las 3 por tiempo. Hoy en día, producto pues, de la pandemia, existe un tema que ha cobrado bastante importancia, y pienso yo también desde el punto de vista regulatorio, es el tema de las ayudas estatales, que es el Estado, cómo es que va a ayudar y a quiénes va a ayudar, esto sumado al clientelismo, cuando hay aportes de algunas personas a campañas políticas y cuando el gobernante está en el poder, pues tiene que, de alguna manera, bajo un hecho objetivo, que es lo que ocurre por la democracia, es que pues, va a favorecer a algunas empresas cercanas al gobierno. Yo pienso que esto pues, va a ser un factor complejo y no sé si desde el punto de vista regulatorio se van a dar algunas directrices frente a este punto que puede generar discriminaciones y desigualdades en estas ayudas. Esto, pues teniendo en cuenta, Cani, que nuestras regiones son muy llamadas
a mirar qué pasa primero en el extranjero y después copiarlo a su manera en nuestra legislación. Es cosa que critico profundamente, porque el siglo XXI no puede permitir esas copias y esperas en asientos a ver qué pasa afuera. El segundo punto que te quiero poner de presente es que también hay un punto muy actual y son el precio de las 4 vacunas que están saliendo al mercado y pues la posibilidad que ante la angustia de la necesidad y la felicitación a todos los laboratorios por sacar y tener la vacuna para ayudar al ser humano, es quien está vigilando desde el punto de vista regulatorio el precio y que este no sea excesivo respecto del costo de la vacuna. Nadie sabe cuánto costó la vacuna y lo que yo veía ayer en El País de España es que había una entrevista sobre, ya se comienza a hablar sobre el precio y la defensa de algunos laboratorios donde dicen que el precio no va a ser o que no buscan una utilidad, pero en el mercado pues todo el mundo busca una utilidad. Es una afirmación un poco compleja en virtud de un Estado que sea, de una economía de libre mercado. El tercer punto, abusando de ti, es vi en Europa hace poco una propuesta para que respecto a la información que están capturando las grandes empresas de tecnología, pues es un hecho cumplido, ya la tienen y la tienen hace 10 años, no la tienen hoy, sino que ya la tienen y todos los días la van teniendo más y más. Y he visto que lo que se está regulando desde el punto de vista de la información es que a las pequeñas empresas que están entrando les están poniendo muchas limitaciones para que tengan acceso a la información del consumidor, o sea, nuestra, pero tienen unos competidores gigantescos con mercados adyacentes, transversales, verticales, horizontales, que son esas 4 empresas que ya tienen todos los datos. Entonces, el libre mercado está basado en la información y hay una asimetría de la información gigantesca. No sé si se está regulando es a favor de las grandes compañías que ya tienen toda la información y que por los términos y condiciones de los contratos siguen teniendo todos los días, frente a las pequeñas compañías que estamos poniéndole unos límites muy fuertes para que tengan acceso a los consumidores. Connie, perdóname el abuso, para mí es un gran placer volverte a ver después de pasados unos años que no te pasan. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. Son 3 preguntas. Vamos a intentar responder a las 3 de forma lo más rápida posible. Primero, ayudas de Estado. Tenemos una enorme preocupación. Todas las autoridades de competencia nacionales dentro de la Unión Europea por este tema. Primero, porque la capacidad financiera de los Estados dentro de la Unión no es igual. Y por lo tanto, esto ha venido acompañado de medidas nacionales más o menos veladas de protección de las compañías joyas de la corona de cada país. Cada estado está intentando ahora establecer mecanismos similares a las golden shares. En un momento determinado creo que Bruselas tendrá que decir algo, pero como Bruselas también es consciente de que no nos gustaría que España fuera toda alemana en 2 días, pues de momento parece que hay cierta... en fin, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, Alemania puede dar muchas más ayudas a sus empresas de las que puede dar España, incluso en un marco aceptado por la propia Comisión Europea, que es en definitiva la que controla que las ayudas de Estado sean compatibles con los objetivos del mercado de la Unión, ¿no? Como consecuencia del COVID se han abierto los parámetros de ayudas, la Comisión va a estar analizándolos y la Comisión sí se va a asegurar al menos de que esas ayudas se den cumpliendo con los principios de la Unión. Otra cuestión es que esa capacidad financiera asimétrica pueda tener consecuencias en el mercado interior y ese es un tema que, como te digo, preocupa muchísimo a las autoridades de competencia nacionales. En cuanto a la posibilidad de que las ayudas no se distribuyan de forma homogénea o que se distribuyan sin tener en cuenta las necesidades equivalentes de las distintas empresas o de los distintos tramos del tejido empresarial, pymes, más grandes, más pequeñas. Es un tema que nosotros tenemos competencia para seguir. Nosotros tenemos, la CNMC tiene en materia de ayudas de Estado competencias de advocacy, es decir, que tiene obligación de hacer un análisis de todas las ayudas de Estado que se conceden en el territorio nacional y una vez por año tengo que reportar al Parlamento, al Congreso, precisamente elevándole un informe en el que se analice la situación de las ayudas, o sea que estaremos vigilantes. O sea que eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a las vacunas, segunda pregunta.
Bueno, yo aquí reconozco que tenemos una gran diferencia en los países en los cuales la seguridad social es de las que remunera los medicamentos o de las que proporcionan los medicamentos, porque entonces tenemos a un gran negociador de precios por encima de nosotros, de los consumidores, y aquellos donde no tienen un sistema de servicio de seguridad social nacional, donde si tienes que ir a comprar la vacuna directamente a la farmacia, muy probablemente va a haber juegos estratégicos de las empresas probablemente, y no quiero decir ni siquiera de los fabricantes, que por lo que estamos oyendo todos están siendo muy conscientes de que tiene que ser un producto accesible a todo el mundo, etcétera, pero una vez ya puestos en el mercado tenemos de todo, distribuidores, en fin. Ahí creo que las autoridades de competencia tenemos que estar también muy vigilantes, mucho. Sobre todo porque ya afortunadamente empieza a haber cierto precedente, cierta doctrina sobre los precios excesivos que se puede utilizar como mecanismo o como herramienta en materia de competencia. Tercera pregunta. ¿Qué pasa con el acceso a los datos? Que es fundamentalmente lo que tú preguntas, que es para mí una essential facility, los datos. O sea, yo creo que, y se está discutiendo muchísimo precisamente a nivel de la Unión Europea sobre posibles remedios de data access, o sea, de acceso a los datos obligatorios. Es una de las propuestas que están encima de la mesa, junto con la de la definición de quién es un gatekeeper y esa neutralidad de acceso que puede haber en un momento determinado. Es una de las cosas que se está en estos momentos bueno, pues discutiendo. Y es cierto que, y esta es una opinión personal, para mí el reglamento de protección de datos llegó tarde. Llegó en un momento en el cual, en lugar de favorecer la protección de los datos de los consumidores, que probablemente también lo esté cumpliendo, sin duda esa es su finalidad, pero lo que tiene es un efecto secundario negativo, pernicioso, que es que hace mucho más difícil para los nuevos entrantes el obtener los datos que necesitan para poder competir con los grandes, porque en una gran plataforma tú ya has dado acceso al uso de tus datos, entre otras cosas porque yo he vuelto a hacer hoy el mismo intento con Google Chrome, de intentar no aceptar los condicionantes de su privacy policy, que está directamente unida a los servicios, a los términos de uso, con lo cual si no aceptas una cosa no puedes utilizar la otra, ¿no? He acabado utilizando Bing porque me llevaba a un sitio donde me llevaba a otro, donde me llevaba a otro, y es imposible hacer una selección de qué quieres y qué no quieres para que se use tu información. Cada vez que entramos en una gran plataforma estamos dando acceso a todo el grupo, a todos nuestros datos. Un operador pequeño ahora tiene obligatoriamente que preguntarte si le das acceso, y ya la tendencia de muchos de nosotros, hartos como estamos de que utilicen nuestros datos, es decir, a todo que no. Con lo cual es una realidad que efectivamente el reglamento de protección de datos está haciendo mucho más difícil, desde un punto estrictamente de competencia, mucho más difícil el acceso de los pequeños o de los nuevos operadores, ¿no? Precisamente por eso se está discutiendo si un gatekeeper, ¿qué es un gatekeeper? Tiene que dar obligación de acceso a datos y qué datos, ¿no? Agregados, no agregados, despersonalizados, en fin. Ese es todo un debate que va en paralelo al de la identidad digital para poder dar ahora al titular de los datos, ¿no? A la persona que cede esos datos muchos más poderes, empoderarle, como se dice ahora, en el control de sus propios datos, y de ahí vamos a ver cuáles son las consecuencias que eso puede tener precisamente para facilitar el acceso de nuevos entrantes. Pero la realidad hoy en día es que, y esa es la percepción que tengo yo, que es el GDPR desde un punto de vista de competencia no nos está haciendo un gran favor. Gracias, Cani. Eduardo Peremota, México. Sí, muchas gracias, Julián, y mucho gusto saludarte, Cani. Hola, Eduardo. Hace mucho tiempo que no te veo y me da mucho gusto verte ahora en este nuevo espacio, ahora como autoridad, aunque ya sé que ya llevas tiempo y te deseo que tengas el mismo éxito que has tenido en el sector privado, que tuviste en Cuatro Casas también. Yo quisiera hacer dos preguntas muy generales y que tienen que ver con el papel de los órganos internacionales
y el apoyo que pueden dar a las autoridades en diferentes tipos de marcos de decisión en materia de competencia. Uno tiene que ver está relacionado con la situación coyuntural que estamos viviendo a nivel internacional con la pandemia y con lo que podrían ser ciertos principios de aplicación general o metodologías que tengan que ver con temas de failing firm. O sea, claramente, además del tema de los subsidios, que claro, eso que ya lo mencionaste y es un asunto muy importante, digamos, en Europa tiene un papel usted y reglas mucho más claras de las que existen en otros países del mundo, por lo menos hay avances que en otros lados no tenemos. El tema de failing firm creo que es un tema adicional que complemente, que va a tener mucho que ver con lo que vamos a estar viviendo, lo que estamos viviendo ahora con la salida de la pandemia. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuál debe ser ahí el papel de organismos como ICN? ¿Hasta dónde tienen que ir OCDE para definir ciertos marcos que le den seguridad jurídica a las empresas en este juego de cómo deben de aplicarse las condiciones de competencia en condiciones de crisis como las que estamos viviendo y que creo que todavía vamos a vivir con más intensidad en los próximos meses? El segundo tema tiene que ver con una situación que hemos vivido en México. Escuché con mucho interés tus planteamientos y tú estabas hablando de algo que es lo natural, ¿no? Que es pasar, digamos, de una situación de monopolio de Estado a una situación de mayor competencia y cuál es el papel que deben jugar las autoridades y cómo cambian estas reglas, las regulaciones, etc. En el caso de México, creo que estamos viviendo una situación interesante en el sector de energía. Y interesante lo pongo entre comillas, porque más bien yo creo que es muy compleja más bien. Nosotros originalmente desde hace muchos años pasamos, digamos, hemos vivido en una situación en la que en el sector energético pues ha habido monopolios de Estado que se han protegido históricamente, ¿no? Que están protegidos en la propia constitución del país. En 2013 pues hubo un proceso de reforma fundamental donde la idea era cambiar regulaciones, inyectar mucho más competencia, abrir espacios a los jugadores privados para que pudieran competir en condiciones mucho más parejas con esas empresas de monopolio de Estado. Había habido algunos intentos algunos años antes, ¿no? Y más que intentos, alguna apertura a generadores, pero ahora la apertura fue mucho mayor en la de 2013. Sin embargo, recientemente con una nueva administración se han empezado a dar pasos de regreso, más bien de apoyo a estos monopolios de Estado, pero ya en una situación muy diferente, donde tienes inversiones muy importantes de generadores privados, donde tienes una realidad tecnológica muy distinta, ¿no? Estamos pasando, digamos, al uso de recursos renovables de manera mucho más intensa, principios ecológicos mucho más fuertes de los que existía antes, y aquí la autoridad de competencia yo creo que ha tenido un papel en México, un papel relevante, valiente, muy importante, muy autónomo, muy independiente, donde ha hecho incluso pues trabajos de abogacía interesantes. Entonces, aquí mi pregunta concreta, en este contexto tan complejo, me gustaría saber tu opinión de cuál debe ser el rol también de la parte de la abogacía internacional. Y ahí yo no sé si debíamos empezar a pensar en darle un papel un poquito más formal a la Red Internacional de Agencias de Competencia para poder apoyar, digamos, estos marcos y estas decisiones tan complejas que están llevando a cabo en muchos de nuestros países, y sobre todo el caso de México, donde pudiera haber, digamos, un apoyo de abogacía mucho más activo de la parte, digamos, de las autoridades de competencia a nivel internacional, los organismos o las redes internacionales de competencia. Muchas gracias, Cani, y mucho gusto saludarte de nuevo. Muchísimas gracias, Eduardo, un placer verte. A ver, primer tema, Failing Firm Defense, situación actual. Estoy totalmente de acuerdo contigo que es una
es una de las situaciones con las que vamos a tener que estar lidiando todas las autoridades de competencia en el ámbito de las concentraciones seguro. Y de hecho a mí ya me la están empezando a invocar en alguno de los asuntos que han sido notificados recientemente. Tenemos un problema con el marco actual. La jurisprudencia que rige el concepto de failing firm a nivel europeo es extremadamente restrictiva. Requiere que no haya otra posibilidad de adquisición nada más que por la compañía adquirente, y además requiere que sin esa adquisición los activos saldrían irremediablemente del mercado. Tenemos además un problema adicional a esto, y es que a nivel europeo hay una directiva, la Directiva de Segunda Oportunidad, que pretende flexibilizar los supuestos de quiebras, de situaciones de empresas en quiebra, de forma que se permita o de alguna forma se intente promover todavía más la posibilidad de comprar o de tomar participación en combinaciones de activos que todavía puedan tener una vida independiente sin la obligación de tener que ventilarlos, porque eso supone un mantenimiento de estructura productiva, de estructura industrial y un mantenimiento de puestos de trabajo. Y además destruye muchísimo menos estructura de competencia al final. Esa directiva todavía no está siendo transpuesta, no está siendo implementada en todos los Estados miembros de la misma manera, con lo cual tenemos situaciones en unos Estados miembros que son mucho más favorables para resolver esas situaciones que en otros. A este cóctel le añado además la preocupación que tenemos también todas las autoridades de competencia de que en una situación de crisis como esta, que si tiene alguna ventaja es que permite limpiar de empresas ineficientes nuestras estructuras de mercado, nos podamos encontrar precisamente que vía el Failing Firm Defense, empresas zombie que están en los mercados de forma prácticamente inoperante desde hace ya tiempo y que deberían salir naturalmente, acaben quedándose consolidadas en las propias compañías que tendrían una posibilidad de mayor eficiencia, que como consecuencia de esa compra de empresa zombie pues acaban tintadas y nos retrasan durante muchos más años la necesaria eficiencia, que por lo menos puede ser uno de los poquísimos beneficios que pueda tener esta crisis, ¿no? Todo esto para decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo que deberíamos de tener unas guidelines generales para no fomentar situaciones totalmente asimétricas. O sea, lo que es una compañía en dificultades que pueda ser adquirida es una cosa distinta en función de cuál sea tu estructura de mercado, y es una cosa muy distinta también en función de cuál sea la situación de regulación de del propio instituto de la quiebra en cada país. Al menos si las autoridades de competencia tenemos claros los criterios en los que una situación puede o no considerarse beneficiosa para un mercado post-transacción en casos de compra de una compañía en dificultades, creo que uno de los problemas lo habríamos resuelto. Y desde luego yo sí que animaría tanto a la OCDE como al ICN a pensar en estas cuestiones, como de hecho también a nivel de la propia Unión Europea algunas voces hemos solicitado, ¿no? O sea que muy bienvenido. En relación con el tema del ejemplo que pones de energía, de las actuaciones de protección nacional de empresas más grandes o de alguna forma de opción por, incluso a veces el argumento que te presentan es que si quiero avanzar rápido en el mercado, mejor ayudo a las empresas grandes que así darán un mayor impulso. Entonces te presentan como si fuera una alternativa irreconciliable. Me voy con los grandes porque si dejo entrar a la competencia avanzaremos más despacio. Es todo lo contrario. De hecho, nosotros estamos intentando precisamente en energía, que tenemos capacidad no solamente de supervisión, sino regulatoria propiamente, y tendremos que hacer toda la regulación para el próximo sexenio. Estamos terminando ahora el sexenio actual. Estamos intentando precisamente abrir a operadores mucho más pequeños, a generadores que son, ¿cómo les llaman ahora? Los prosumidores, porque son productores y consumidores al mismo tiempo. O sea, producen la energía y el exceso lo colocan en la red. Dirás, eso no compite con una gran compañía, pero es que existen los agregadores que entonces pueden luchar en circunstancias mayores, ¿no? Y bueno,
el hecho de que haya grandes empresas ya instaladas, lo único que hace es que haya un sistema de competencia. Pero a veces esos sistemas de competencia se estancan y se estancan cuando hay oligopolios. Es 1000 veces mejor buscar actuaciones complementarias, ¿no? Cierto que aquí son todo lo que es la parte de energía, precisamente como industria de red, tiene una componente de regulación nacional tan importante que no sé muy bien, creo que es más una cuestión de OCDE con intento de que su autoritas permita de alguna manera enfocar o iluminar a aquellos países que son capaces de gestionar eficientemente sus recursos energéticos, por ejemplo, de forma más abierta y más competitiva, e intentar hacer precisamente en esa tarea que hablas tú de advocacy, pues lanzar esa reflexión de buenas y malas prácticas, ¿no? Porque desde una perspectiva propiamente de competencia, si no tienes la competencia regulatoria también es muy difícil que tu propio regulador, es muy fácil entender que la seguridad del suministro y otras cuestiones de interés general prevalecen, ¿no? O sea que es difícil. Sí. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es un poco más cercana geográficamente a ti, Cani. Patricia, desde Madrid. Estás en... Muchísimas gracias, Julián, y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Y bueno, Cani, pues muchísimas gracias por lo que aprendemos en foros, no solo en España, ¿eh? Y bueno, me parece que esta misma charla tendremos que conchavarnos con Julián, para replicarla en la AEDC española, porque me parece que hay muchas de las cosas que has dicho que merece la pena que se escuchen, la integración y las sinergias, regulación y competencia, y no puedo estar más de acuerdo en que son dos polos complementarios. Quería hacerte dos preguntas, aprovechando este foro, son preguntas más europeas, pero creo que a lo mejor también pueden ayudar a la hora de pergeñar y diseñar una política de competencia / regulatorio en nuestros queridos países hermanos. La primera, me ha parecido muy interesante la reflexión sobre el acceso a datos. Esta es la gran discusión digital y desde luego pues no sabremos dónde acabaremos, pero hay una cuestión que siempre me ha planteado una gran duda, y es que quizás por la experiencia de los fintech, porque en las fintech se exigió a un determinado sector el acceso a sus datos digitales para poder competir. Nos vamos a encontrar, si es que al final se acuerda por esta vía, con una situación similar. Pero el gran problema no es la portabilidad de datos, que yo creo que eso ya lo prevé el GDPR actual, sino que en qué formato. Es decir, habrá que crear algún estándar de portabilidad de esos datos, porque la interoperabilidad ya existe como principio. Ahora, y no quiero poner nombres a ninguna plataforma, pero una plataforma A te da los datos conforme a su formato y el receptor los recibirá como pueda. La B en otro formato y la C en otro formato. ¿Quién asume los costes? Porque son extraordinariamente elevados. Los costes de, creación de ese estándar común, transformación de los datos, etc. Es decir, que creo que quizás es entrar en mucho detalle, pero si no se regula ese detalle, el principio de acceso a datos es difícilmente alcanzable. Y no es que yo abogue precisamente por esa solución, porque no he escrito en esa línea precisamente. Pero si se plantea, tiene que ser algo que sea razonable y sobre todo efectivo. Y bueno, no sé si nos puedes adelantar si hay algo de debate en esta línea a nivel europeo, dado que con tu condición seguro que sabes más que el resto, pero creo que es importante tenerlo en el mapa. Luego, en tema de sostenibilidad, y sueno reiterativa porque hemos coincidido, ¿verdad?, en un foro hace 2 días, y yo vuelvo con el tema de sostenibilidad. Algunos compañeros que también veo aquí sus caras, también estamos participando en los comentarios al Green Deal, y quería preguntar tu opinión sobre las ventajas / inconvenientes que tiene el trasladar criterios de sostenibilidad al ámbito de la competencia, que yo creo que las tiene, versus dejarlas en un ámbito regulatorio o de política económica.
Pongo un ejemplo para aquellos que no conozcan, por ejemplo, el sistema español o el alemán de control de concentraciones. Además de los criterios de competencia, si al final se prohíbe la operación o se imponen condiciones, el Consejo de Ministros, que es un órgano gubernamental, político, puede aplicar criterios distintos a los de competencia como el medio ambiente. ¿Qué ha pasado? Que en España jamás se ha aplicado. En Alemania solo conozco un caso. Entonces, creo que si eso se traslada al ámbito de la autoridad de competencia con otros criterios, tanto para acuerdos, eficiencias, tú misma lo has dicho, eficiencias, remedies, merger control, se saca, digamos, de ese ámbito más político, gubernamental y quizás se tecnifica el análisis regular de cuestiones de sostenibilidad en el análisis de competencia. Como digo, sé que habéis hecho un paper, no lo hemos visto todavía, nos encantará verlo, pero ¿cuáles crees que son las ventajas e inconvenientes? Porque creo que en otros países que se están empezando a plantear cuestiones de sostenibilidad, todo lo que podamos aportar desde cero, pues es ayudarles también en el camino, porque parte de ese debate lo habremos hecho nosotros también internamente. Y muchísimas gracias y perdón por el abuso, que como no, Julián, la próxima vez no me vas a invitar si hago preguntas tan largas. Gracias. Muchas gracias, Patricia, y encantada de verte la cara, porque la verdad es que en todos los foros que hemos compartido desde que tomé posesión, que han sido unos cuantos, no me veíais a mí, pero yo no os veía a vosotros, así que muy bien por Foro Competencia, que por lo menos le ves la cara a la gente con la que hablas. Encantada de verte. Primero, en mi descargo tengo que decir que yo he participado en la ADC hace nada para la inauguración de las jornadas y hablé de la nueva ley de defensa de la competencia porque fue lo que me pedisteis. Entonces, si me hubierais pedido regulación y competencia como me pidió Julián, pues yo, a mí lo que me pidan, ¿no? O sea que, Julián, esto es que te ha lanzado un cumplido Patricia, que lo sepas, ¿no? Está el tema muy bien elegido. Y encantada de replicar el tema cuando, por supuesto, faltaría más, si es que además con vosotros es con los que más vamos a interactuar en esa aplicación sinérgica de regulación y competencia, así que por supuesto, y además me encantará oíros. Tema de los datos, el acceso a datos y cómo se puede hacer ese acceso a datos y cómo manejarlos. Bueno, ese problema ya viene precedido de muchísimos otros que se vienen discutiendo a nivel de la Unión Europea, por el Parlamento, por la propia Comisión, etcétera, de forma incluso prioritaria o previa, o sea, muy anterior. Ejemplo, cuando se plantea la primera vez la posibilidad, cuando a alguien se le ocurre por primera vez la posibilidad de que a lo mejor un acceso obligatorio a datos podría ser una solución, todas las plataformas automáticamente acaban diciendo, oye, perdona, pero estos son mis datos, los he manejado yo, los he trabajado yo, los he tratado yo y por lo tanto yo, como soy el que ejerce el tratamiento de los datos, son míos. Eso ya se ha clarificado, no son tuyos. Tú podrás tener tu algoritmo, eso será tuyo, pero lo que no son tuyos son los datos. Por lo tanto, le tienes que dar los datos, o sea, llegado el caso, si se aprueba esa posibilidad de acceso, pues ese primer obstáculo ya se ha ido despejando. ¿Cómo se dan? Si se tienen que dar estandarizados o no, si el formato tiene que ser uno u otro. Estamos todavía muy lejos, estamos todavía en la discusión de si se tiene que dar acceso y cómo. Y la segunda parte es agregados, no agregados, anonimizados, no anonimizados. Y como ahí entran también todas las consideraciones de privacy, pues eso está todavía más discutido, ¿no? Pero de alguna manera yo confío en que el obstáculo que se plantea porque si la privacy o no vuelva otra vez a oscurecer el debate de lo que es en sí mismo el problema de competencia. Y es que si queremos tener operadores que sean suficientemente que estén suficientemente sujetos a las amenazas competitivas de los demás, pues no nos va a quedar más remedio que equilibrar el campo de juego. Y ese campo de juego hoy por hoy está totalmente desequilibrado, ¿no? Entonces vamos a ver si cuando empecemos con las definiciones del gatekeeper, que Dios sabe lo que es el gatekeeper, y sus obligaciones, pues vamos avanzando por la vía de que una de las obligaciones sea dar un acceso a datos. También pueden decirle que se desconcentre en los verticales, es que no lo sabemos aún, ¿no? Pero bueno, yo creo que una vez que ya tenemos claro que ese es un gran problema, de alguna forma tendremos que darle una solución, ¿no? O sea que ahí yo creo que se va a avanzar.
Y luego, en el tema de sostenibilidad, ventajas e inconvenientes. Hombre, ventajas e inconvenientes, la ventaja primera es que, hombre, todos queremos que este planeta dure un poquito y que nuestros hijos y nuestros nietos pues, lo puedan habitar. O sea, que yo creo que es una gran ventaja y cualquier mecanismo que podamos entre todos utilizar para ello, pues sin duda. Y desde la competencia podemos contribuir. Hombre, en un principio Vestager dijo que no, ahora ya Vestager dice que sí, que no, que realmente el motor de lo que va a ser la sostenibilidad o la transición energética son las inversiones y la regulación, pero que en definitiva la competencia puede actuar de correa de transmisión y que de alguna forma puede facilitarlo. O sea, está cambiando ya el debate a nivel de la Unión Europea. Está cambiando tanto que, no sé, igual leíste la noticia de PAR de hace 2 días, donde Pierre Gibot, el Chief Economist de la Comisión Europea, anunció que ha creado ya un grupo de trabajo para empezar a analizar lo que son in-market efficiencies y out-of-market efficiencies, precisamente para ver hasta qué punto, uno, se tienen que tener en cuenta, el gran debate en Europa, se tienen que tener en cuenta eficiencias de fuera del mercado afectado por la restricción o no, y dos, y para mí mucho más importante, si son cuantificables y qué metodología de cuantificación, porque podemos llegar a entender que efectivamente de forma indirecta un consumidor al que le afecta una restricción de competencia también le van a afectar los beneficios que para el medio ambiente tenga para él y su estirpe cualquier, bueno, pero lo realmente difícil va a ser cómo se cuantifica, con qué modelos se cuantifica y de qué manera se puede llegar a no solo ya cuantificar, sino comparar los efectos de una potencial restricción, que eso ya tienen más práctica, con todas esas eficiencias difusas que, bueno, pues seguro que hay modelos econométricos para hacerlo, pero desde luego nadie los ha pensado por el momento, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una muy buena noticia que precisamente la Comisión esté abriendo ese debate donde más difícil parece que resulta resolverlo, que es precisamente en, vale, muy bien, todos tenemos una buenísima voluntad de intentar integrar esto en la competencia, pero con la metodología típica de competencia, ¿no? O sea, 101.3 se aplica en todo caso, estupendo. Esto me dices que son eficiencias, pero ¿cómo las cuantificamos? ¿No? Y luego ya veremos si con eso conseguimos abrir un poquito más la mano a que las eficiencias se consideren en su conjunto y no solo para el grupo de consumidores afectados, que podría venir muy bien también, ¿eh? Pero ese es otro debate. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Eli. Antonio, ¿tú pides la palabra? Hola, hola. ¿Cómo están, Hola, ¿cómo están todos? Hola, Cani. Julián, muchas gracias por la invitación. Cani, qué gusto verte y verte en esas funciones como presidente de la CNMC. Me ha gustado mucho tu intervención y la relación entre la competencia y la regulación y cómo lo están haciendo ahí en España. Como sabes, la OCDE ha trabajado mucho en competencia y regulación. Tenemos mismo un Competition Assessment Toolkit, que es una herramienta para ayudar a los gobiernos y también a las autoridades a mirar en la legislación y la regulación para identificar barreras a la competencia. Y tiene una checklist que es una checklist muy sencilla, pero creo que es muy importante para percibir si la regulación trae límites al número de empresas o la capacidad de esas empresas de competir o los incentivos de las empresas o los consumidores en sus escojas y disponibilidad de información. Entonces, la primera mensaje era que tengan todos presentes que hay una herramienta muy útil para hacer este trabajo. Y Eduardo decía que pueden hacer las organizaciones internacionales. Nosotros estamos trabajando con muchos países precisamente en mirar cuestiones de regulación en innumerables sectores, como el sector de transporte, de construcción, de carne, de medicamentos, de turismo y también energía. Y hemos trabajado en México también, creo que Eduardo conoce nuestro trabajo en México, en que trabajamos, por ejemplo, en el sector del gas en México, pero estamos ahora trabajando con Islandia en el sector de turismo y construcción,
transporte, estamos trabajando con Ucrania en el sector de electricidad y muchos otros países, incluyendo Portugal, mi país, también trabajamos en el sector de profesiones liberales y todo. Entonces, esto para decir que las organizaciones internacionales están presentes y intentan de dar su contributo también en esta área. Cuanto a la cuestión también que Eduardo ha colocado sobre cómo prepararnos para responder a las cuestiones de la crisis que vivimos. Hablaste, Eduardo, del control de concentraciones y de la filling firm. La OCDE ha preparado muchas discusiones en la materia de las implicaciones de la crisis y hemos preparado varias policy notes sobre esto, incluyendo el apoyo del Estado, state support, la política industrial y en la parte de enforcement, el control de concentraciones con filling firm, con cómo lidiar con el interés público, consideraciones de interés público, la cuestión de precios excesivos, los acuerdos de cooperación entre competidores o los carteles de crisis o también el procurement de emergencia, la contratación pública de emergencia. Entonces estamos discutiendo con todos los países, intentando encontrar las mejores soluciones y cómo pueden las autoridades de competencia porque tienen un rol fundamental durante la crisis, pero también en la recuperación de la crisis. Yo quería, como se habló de organizaciones internacionales, sentí la obligación de decir un poco lo que hace la OCDE. Quería solo colocar una pequeñita cuestión a Cani. ¿Cómo hemos hablado del diseño institucional? ¿Cómo has empezado diciendo que al inicio la gente estaba muy escéptica sobre la nueva estructura de la CNMC, que ahora, estos años pasados, 7 años después, que hay mucho más confianza en la estructura que existe, en las sinergias entre las áreas? Pero te pregunto si piensas que hay, y creo que ahora estás en una posición más difícil para contestar a esta pregunta, pero si crees que la diferente filosofía que existe entre un regulador económico y alguien que está en el área de competencia, porque el regulador quiere resolver el problema y quiere resolver el problema ahora. La autoridad de competencia tiene una visión más de largo plazo y es de crear condiciones para que la competencia se desarrolle. ¿Crees que eso es una tensión? O, claro, creo que han encontrado formas de resolver esa tensión. Pero ¿existe esa tensión entre, por ejemplo, tu Cámara de Regulación y tu Cámara de Competencia cuando llegan al pleno y hay visiones muy distintas? Pues muchísimas gracias, Antonio. En primer lugar, tengo que decirte que precisamente el Competition Assessment Tool es lo que sigue nuestro Departamento de Promoción de Competencia, el checklist, cuando tiene que hacer una valoración y emitir un informe de propuesta normativa o cuando tiene que valorar cualquier tipo de ordenanza, sea municipal, regional o incluso leyes que estamos viendo y el checklist se sigue perfectamente. Y de hecho es muy útil, así que le recomiendo a todo el mundo que le pegue un vistazo porque a nosotros desde luego nos resulta muy útil. De todas las policy notes que mencionas, conozco algunas, no las conozco todas, pero está muy bien porque esto me sirve para recordarme que yo, hasta que me fui al gobierno en el mes de marzo, cada semana me dedicaba a ver tanto lo que habíais publicado en la web como los emails de Antonio Capobianco con toda la recomendación de literatura que me parece fantástica y eso lo tengo que volver a retomar ya porque
realmente es una mina de información. En cuanto al tema de la tensión, existe la tensión innegable. Existe la tensión sobre todo porque es muy difícil cambiar la mentalidad de un regulador que lo primero que piensa es, por ejemplo, en la seguridad, ¿no? O sea, estamos hablando de redes... Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Estamos hablando de digitalización de redes de distribución energética, porque tanto en distribución como en comercialización, en transporte no, pero en distribución y en comercialización estamos viendo, sobre todo en distribución, que salvo en las horas punta, hay una infrautilización de las redes del orden de entre el 20 y el 30%. ¿Por qué? Porque el cómputo de capacidad máxima de esas redes se hace todavía hoy en algunos sitios de forma analógica, por mera adición, con lo cual eso quiere decir que el regulador tiene que garantizar que en el punto máximo de consumo quepa todo lo que hay y por lo tanto en el punto máximo de consumo cabe 100, pero en otras horas, en horas valle, resulta que cabría 150 y por lo tanto tenemos 50 de un potencial generador que no está pudiendo acceder a la red. A mí como autoridad de la competencia me preocupa mucho porque estoy dejando de tener más competencia en generación de energía, lo cual abarataría la energía. Entonces, ¿qué estamos ahora haciendo? Yo tomo en cuenta, por supuesto, la preocupación del regulador, intento llevar a cabo mis objetivos de competencia y en el marco de este Energy and Innovation Group hemos hecho un análisis de digitalización de la red, de forma que si tenemos en lugar de analógico un cómputo digital, podemos utilizar precios dinámicos, frecuencias de consumo, de forma que la red, sin necesidad de ninguna inversión más, con lo cual sin incrementar un coste que supone una barrera de entrada adicionalmente, pueda haber una mayor utilización de la red en un 30%. Hasta que no nos ponemos de acuerdo y pensamos en cuál puede ser el beneficio, lo que cada uno está pensando en su rinconcito del cuadrilátero de boxeo es ni en broma, la seguridad es lo primero. Y el otro está pensando, pero por Dios, si tengo una energía carísima y lo que tengo que hacer es abaratar la energía, y más si es renovable, que España tiene y Portugal una ventaja competitiva tremenda para atraer inversión, industria, con todo lo que eso comporta. Entonces, son dos intereses igualmente protegibles que no tienen por qué ser contradictorios, pero la tensión inicial hay que vencerla. Desde luego hay que vencerla, ¿no? Y en eso estamos. Buenísimo. Dado que ya estamos en la hora, digamos, nadie más ha levantado la mano, Cani, te pido las palabras finales para cerrar el evento. No, muchísimas gracias, que la verdad ha sido un placer ver a tantos amigos que hace tiempo que no veía y de nuevo, Julián, te felicito porque es verdad que he participado desde que tomé posesión, no sé, en cuantísimos eventos y conferencias y es la primera vez que veo la cara de mis amigos. Así que te agradezco muchísimo y encantada de volver a veros cuando queráis. Buenísimo. Muchas gracias, Cani. Digamos, en nombre de todos, te agradecemos enormemente la generosidad de tu tiempo para responder todas las preguntas que han sido varias y muy interesantes. Sí. Así que enormemente agradecido. También agradezco a todos por haber participado, haber durado tanto tiempo. Y bueno, los convoco para el próximo desayuno que va a ser el 15 de diciembre. Y va a abrir el debate Alfonso Miranda de Colombia sobre el tema de colusión en licitaciones públicas. A todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Julián. Adiós. Muchas gracias, Adiós. Cani. Adiós. Muchas gracias. Chao, Julián, gracias.